Hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Malquisedec. Hoy tengo el enorme privilegio de tener una conversación con el apologista Roberto Isaac. Él es apologista de la Iglesia Protestante, ¿cierto, Roberto? Ok. Así es, así es. Entonces, hoy vamos a conocer qué es el cristianismo protestante. Precisamente en este mes se cumple aniversario de la Reforma Protestante. Entonces es muy interesante saber en qué consiste la Iglesia Protestante, cuáles son sus doctrinas fundamentales y cómo identificar si una religión de la cristiandad es protestante o no. ¿Cómo está, Roberto? Pues estoy muy contento de que me hayas invitado a compartir sobre este interesante tema. Como bien dices, ya a fines de este mes estamos celebrando un aniversario más de la Reforma y bueno, hoy en día que hay bastantes grupos religiosos, denominaciones, como bien dices, es importante que podamos compartir sobre este tema de lo que es la Reforma, cuáles son los grupos que realmente se adhieren a este perfil o a este nombre, a este movimiento, cuáles no. Y bueno, para eso estamos aquí, para poder aclarar algunas dudas. Y bueno, gracias por la invitación. Estoy aquí desde la ciudad de Campeche, México. Y bueno, adelante, estamos listos para empezar. Ok, bueno, repito, el nombre del invitado es Roberto Isaac, desde la ciudad de Campeche, en México. Roberto, ¿qué es el protestantismo? ¿En qué ¿Cuál es la definición de iglesia protestante, protestantismo? ¿Cuál es la definición correcta? Bueno, al hablar de protestantismo, tenemos que irnos necesariamente a lo que son los orígenes de este movimiento, lo que se conoce precisamente como el movimiento protestante, eh, que realmente, aunque se le atribuye prácticamente a Martín Lutero, ahí en el siglo XVI, 1517 para ser exactos, cuando él publica sus 95 tesis ahí en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Ese hecho es lo que nosotros, digamos, conocemos como lo que es el inicio de la Reforma. Pero en realidad todo este movimiento protestante viene de mucho tiempo atrás, viene de tiempo atrás, personajes que pues con su legado pudieron ir abriendo el camino precisamente para este movimiento que se conoce como el movimiento protestante. ¿Ya que nos referimos a esto? Pues es precisamente un movimiento que surge precisamente a raíz de ciertas inconformidades, abusos de lo que es el clero católico romano. Entonces empiezan a haber protestas de alguna u otra manera, porque pues si hablamos de reformadores tenemos que remitirnos hasta el año casi 1200, un poquito antes, con personajes como Pedro Baldo, como el mismo John Wycliffe, el mismo John Hus y otros más por ahí que precedieron a Martín Lutero, pero todos ellos se caracterizan porque levantaron su voz en contra de la Iglesia Católica Romana, o en específico sobre, por ejemplo, las inmoralidades que habían en la Iglesia. Condenaron los abusos papales, lo que eran las indulgencias, es todo ese tipo de abusos, y sobre todo una cosa muy importante, todos ellos reconocieron la autoridad suprema de las escrituras. Entonces, a este movimiento que inicia mucho tiempo antes del tiempo de Lutero, pero finalmente en el tiempo de Lutero pues se dan las condiciones
tanto políticas como religiosas, para que pudiera empezar o a detonar este movimiento que hoy conocemos como el movimiento protestante o el protestantismo. Entonces, cuando hablamos de protestantismo, nos estamos refiriendo a este movimiento precisamente que surge a raíz de todos estos abusos y representado principalmente por Martín Lutero, que es digamos, la persona que fue el que hizo el detonante para que pudiera extenderse hacia prácticamente pues muchos grupos o muchos personajes alemanes de influencia, ya que esto no pudo haber sido posible si no había el apoyo, como lo fue en este caso, en el caso de Martín Lutero, que sí tuvo ese apoyo de muchos duques alemanes. Entonces, a eso nos referimos con el protestantismo. Ok, Roberto. Ahora, antes de que se iniciara el movimiento protestante, mucho antes de Lutero, ¿será que antes de que se iniciara el movimiento protestante solo existía la Iglesia Católica? El cristianismo estaba representado solo por la Iglesia Católica, no habían otras iglesias. Ok, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? La Iglesia Católica Romana, digamos que era la iglesia en Occidente, la que era, digamos, la que prevaleció sobre otros movimientos. Si nos remontamos mucho tiempo atrás, vemos que habían grupos que habían surgido como, por ejemplo, gnósticos, arrianos, y otros grupos en el cristianismo más primitivo que siempre tenían sus ideas particulares, pero digamos que las ideas de la Iglesia Católica Romana son las que se impusieron y posteriormente se quiso establecer precisamente la supremacía o la autoridad suprema del obispo de Roma, y en este caso hubo un cisma entre Oriente y Occidente por ahí del año 1050, no recuerdo exactamente, pero entonces precisamente hubo una división en la iglesia y la iglesia de Occidente se separa de Oriente. Lo que conocemos hoy como la iglesia ortodoxa prácticamente viene del mismo legado histórico que la misma iglesia católica. Pero bueno, ellos no reconocen la autoridad del Papa como una autoridad suprema, así como una autoridad distintiva o como un primado de honor, como le dicen ellos, pero no como un primado jurisdiccional, en donde el Papa de Roma tuviera que tomar todas las decisiones a manera de un vicario de Cristo. De modo que, bueno, en Occidente la Iglesia Católica es la que predomina. Aún así, habían habido movimientos como el que te mencioné de Pedro Baldo, ahí en el año 1200 aproximadamente. Él es precisamente uno de los pioneros de la Reforma, Pedro Baldo, porque él empezó a tener digamos, una revolución espiritual. Era una persona bastante adinerada y de pronto él vende todas sus posesiones, las da a los pobres y se dedica a la predicación y hace un movimiento que se conoce como los valdenses. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? de cómo es que han habido ciertos grupos que no necesariamente han estado apegados con lo que es la Iglesia Católica Romana, sino que han salido, digamos, a partir de ella, con ciertos líderes religiosos como Pedro Baldo, que se consideran pioneros de lo que es la Reforma Protestante. Y como él te decía, John Wycliffe en Inglaterra, que fue uno de los pioneros en lo que es la traducción de la Biblia, en este caso a la traducción al inglés, ya que como muchos saben, por mucho tiempo lo que es la escritura se privatizó
no era accesible para la gente común y sobre todo estaba disponible únicamente en latín y la Iglesia Católica pues no los dejaba a disposición de los feligreses, de modo que había una tremenda ignorancia en cuestión de la escritura y este personaje John Wycliffe lo que hizo fue contratar, como era una persona adinerada, contrató a eruditos particulares para que pudieran hacer la traducción, para que pudieran traducir y de esta manera se tradujo la Biblia al inglés. Por primera vez se tradujo la Biblia de latín al inglés y de los idiomas originales también. Y claro, esto no le gustó para nada a la Iglesia Católica, que lo vio de una manera, digamos, ofensiva, porque para ellos esto no podía, las lenguas originales no podían ser traducidos al idioma común. De manera que todo esto le costó obviamente la excomunión y la persecución por parte del clero romano. Pero bueno, sí han habido movimientos, han habido grupos religiosos que han ido, digamos, a la par o han salido de alguna manera de la Iglesia Católica, pero la que ha predominado o la que siempre se impuso fue la Iglesia Católica Romana, a tal grado que, bueno, más adelante tal vez podemos platicar un poquito de ello, pero hubo inclusive una Inquisición, esto es bastante conocido, a raíz precisamente de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica reacciona con una contrarreforma en la cual también había una Inquisición para todos aquellos que consideraba herejes, de manera que fue una persecución bastante cruel, bastante intensa, en el afán de ellos de querer frenar este tipo de movimiento, pero bueno, ya no era posible, porque ya lo que era el movimiento protestante ya estaba esparcido por prácticamente por muchas partes de Europa y por ciertas también después acuerdos que se hicieron para que se pudiera, para que pudiera haber un poco de paz, ya que sí hubo bastante enfrentamiento, incluso algunas guerras entre el bando protestante y el bando de la Iglesia Católica. Pero este tema es bastante extenso. Yo sé que no da el tiempo para abarcar todo, pero bueno, para que tengan una idea de cómo es el contexto de todo este movimiento protestante del cual estamos platicando en este momento. Ok, entiendo. Sí, sí, en realidad hablar de la reforma protestante en un solo video, eso sería un video de varios días, de muchas horas. Pero bueno, así a modo de resumen, está bien. O sea, por lo menos lo que te pregunté, si la Iglesia Católica existió sola en algún momento, me dice que no, siempre hubieron grupos paralelos. Y aparte de eso, los grupos que salieron de la misma iglesia, que de ahí es que proceden las iglesias protestantes, porque hasta donde sé, por lo menos Martín Lutero era sacerdote católico, ¿no? Así O es. monje. ¿Él era monje o cura? Monje. Bueno, en ese tiempo era diferente, no sé si era igual. Sí, él era un monje y aparte era un doctor también, porque él se dedicaba precisamente a instruir a otros monjes. Él era un doctor de la iglesia y bueno, él estaba una persona bastante preparada, la verdad, una persona que estaba a cargo precisamente de la instrucción de estos monjes y bueno, ya el resto de la historia pues ya es bien conocida por todos. Claro. ¿Tú tienes ideas? Tiene por lo menos un número aproximado, no tiene que ser exacto, de cuántas denominaciones protestantes existen hoy en día, porque yo sé que a partir de Martín Lutero, Juan Calvino, fueron apareciendo otros grupos. ¿Tienes idea cuántos hay aproximadamente hoy en día? ¿Cuántas denominaciones? Sí, mira, es muy difícil poder determinar un número de denominaciones, ya que a veces las cuestiones son un poquito ambiguas. Como bien dices, a partir del movimiento de la Reforma, hay grupos, digamos, que fueron surgiendo
Por ejemplo, si hablamos en sí del inicio de la reforma, tenemos a los luteranos, tenemos a los calvinistas, y de ahí empiezan a surgir ciertas iglesias presbiterianas, y también está, por ejemplo, a la par de estos mismos grupos, los anglicanos, y de ahí empieza a surgir, a ramificarse una serie de movimientos, a tal grado que a la fecha, a menos aquí en México, y bueno, yo acá tengo un dato, este dato es del INEGI, de lo que es el Instituto Nacional de Geografía, que es aquí en México, es la institución que se encarga de censar a la población, cuenta a la población, y bueno, también extrae ciertos datos, y de acuerdo a este instituto, aquí tan solo en México existen 130 denominaciones que se adhieren a lo que se conoce como protestantismo, o también aquí lo tienen como cristianos evangélicos, o sea, protestantes y cristianos evangélicos, según el dato del INEGI aquí en México del año 2020. Entonces, yo sé que a veces se exagera demasiado. Yo he escuchado cuando a veces he tenido debates con católicos que dicen, no, es que existen 33,000 sectas protestantes, y bueno, son números que se inventan no sé de dónde, pero a menos aquí en México, oficialmente, alrededor de 130 denominaciones que se catalogan como protestantes o cristianos evangélicos. Entonces, bueno, aquí ya podemos englobar una serie de denominaciones, nombres a veces que es un poquito ambiguo, porque a veces diferentes nombres pudieran referirse a un común, a una común denominación religiosa. Pero bueno, oficialmente, a menos en México, no sé cómo esté en el resto del mundo. Supongo que va variando dependiendo del lugar del país. También sabemos que hay países en donde predomina más una religión, y en otras, pues bueno, sí es mucho más abierta. Aquí en México, déjame decirte que aquí México es un país bastante católico romano. Sin embargo, lo que es la iglesia evangélica se ha ido abriendo paso y ha ido en aumento. Fíjate, este es un fenómeno muy interesante, ya que inclusive a nivel mundial, la iglesia católica ha ido perdiendo bastantes adeptos. Esto es estadístico. Y en cambio la iglesia evangélica sí ha ido teniendo crecimiento en sus grupos, en estas denominaciones, sobre todo consideradas como evangélicas, cristianos evangélicos. Y bueno, por eso es que la iglesia ahora ha tenido una serie también de, digamos, intentos de unificar lo que es a estos movimientos, lo que se conoce como el ecumenismo, precisamente porque se ha dado cuenta que la iglesia católica está teniendo una crisis que ya viene de años atrás, pero en los últimos años ha ido perdiendo bastantes adeptos, y ahora, pues bueno, con esto del movimiento ecuménico, han tratado de contrarrestar un poquito este tipo de crisis, pero sin embargo, pues todavía están con este decremento de sus adeptos. Ok. Roberto, el término es interesante. Hace rato me dijiste, hablábamos de protestante, ahora me dice evangélico. ¿Los términos evangélico y protestante significan lo mismo? Bueno, fíjate, esta es una pregunta muy, muy interesante. Realmente, si nos abocamos a la cuestión histórica, lo que es el movimiento evangélico no es exactamente el mismo movimiento, o bueno, que tiene que ver con los reformadores. Lo que pasa es que a partir del movimiento de la Reforma, como habíamos platicado, fueron surgiendo ciertos grupos
Y de alguna manera cuando se empezaron a hacer misiones por toda Europa, con todo este movimiento protestante, empezaron a denominarse evangélicos, algunos grupos, para de alguna manera presentarse, ¿cómo decirlo así?, de una manera más amigable, por así decirlo, más no tan agresiva, porque te digo que cuando hubo toda esta lucha de poderes entre grupos religiosos, hubieron ciertas guerras también, entonces era una situación bastante áspera, pero bueno, a la par de todo esto, las misiones empezaron a ver misioneros por lo que es diversas partes de Europa y empezaron ellos a identificarse como evangélicos. Decían que eran evangélicos porque llevaban el evangelio, porque transmitían el mensaje de Cristo. Y bueno, de esta manera fueron identificándose de esta forma con el nombre evangélicos. De manera que, por ejemplo, como te decía, el INEGI clasifica el protestantismo, protestantes o evangélicos. Entonces, de cierta manera, pudiéramos hacerlo un poquito intercambiable, los términos. Pero en el contexto histórico como tal, el movimiento evangélico, o lo que ya se denomina evangélico, surge después de lo que lo que es la reforma. Entonces, para efectos prácticos se maneja como un sinónimo, pero en la cuestión histórica, digamos, ahí sí hay una diferencia en cuanto a la cronología, ya que el evangelismo, el movimiento evangélico, surge tiempo después de lo que son los reformadores. O por ejemplo, hoy en día los luteranos pues no se consideran evangélicos, ¿no? O sea, es un grupo que está muy bien identificado, lo que son grupos calvinistas, pues no se denominan ellos evangélicos, pero más bien evangélico se refiere a otro grupo más particular, pero que sí surgido a partir también del movimiento reformado. Ok, entiendo, entiendo. El término evangélico obviamente son grupos que surgieron del movimiento protestante años después. Sí. Entiendo. Claro, sí, mucha gente lo pone como sinónimo como para facilitar, ¿no? Para facilitar las cosas y no enredarse mucho en explicaciones. Tienes razón. Ahora, algo muy interesante que, bueno, digo que esta sería la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo yo identifico a una iglesia protestante? Voy a ponerte un ejemplo. Yo sé que la iglesia bautista y la pentecostal, bueno, vamos a irnos más atrás, la bautista y la presbiteriana son protestantes. ¿Por qué los testigos de Jehová y los mormones no son protestantes? O sea, ¿qué doctrinas fundamentales tienen que tener en común? Yo sé que por cuestión doctrinal, pero ¿cuáles son las doctrinas que les hace falta a los testigos de Jehová para considerarlos protestantes? Ya. Sí, mira, estos grupos que mencionas, efectivamente, ellos no se consideran protestantes. Tú le preguntas a un testigo de Jehová si es protestante y ellos no se consideran protestantes. Los mormones no se consideran protestantes. Hasta los mismos, creo, hasta adventistas, en un momento dado, no se consideran protestantes. Consideran el protestantismo como un movimiento independiente a su religión. Ahora, hay una razón, claro. Estos grupos, de alguna manera, no toman o no reconocen el origen de su grupo a partir precisamente de este movimiento de la Reforma. O sea, para ellos, su grupo religioso surge muy independientemente de Martín Lutero, de estos reformadores. ¿Por qué? Porque según sus propias ideas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los mormones, el ángel Moroni le revela a Joseph Smith una serie de planchas de oro que tenía que desenterrar y esto y lo otro. Entonces, digamos que su movimiento, el movimiento mormón, para ellos surge muy en independencia de lo que es la doctrina protestante. Ahora, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, en realidad ellos se puede decir que surgen
a la par o muy cercano a lo que es el adventismo o de lo que son los segundo adventistas, ya que Charles Russell toma muchas ideas de estos grupos, de manera que él empieza a formar un grupo de estudiantes de la Biblia, en el cual empiezan a recopilar ciertas ideas y empiezan también a tener sus propias ideas. Entonces, forman su propia identidad. Esa es la diferencia. Estos grupos forman su propia identidad y por lo general, y esta es una característica de estos grupos que no son reformados, que empiezan a caer en sectarismo, empiezan a desarrollar su propia teología, empiezan a hacer creer a sus adeptos que ellos es la única verdad, que los demás grupos están errados y que ellos son los únicos que tienen la verdad. Y esta es una característica de estos grupos. Ahora, qué doctrinas, digamos, nos diferencian de estos grupos? Bueno, algunas doctrinas como por ejemplo la doctrina de la Trinidad. Si tú le preguntas a una persona si cree en la doctrina de la Trinidad, es una doctrina histórica, una doctrina que no solamente se considera a partir del movimiento de la Reforma, sino que de mucho tiempo atrás es profesada prácticamente dentro de la Iglesia, la doctrina de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, por ejemplo, la encarnación de Jesús, a diferencia de otros grupos heterodoxos como los docetistas, por ejemplo. Ellos no creían en la encarnación, creían que Cristo vino solamente en apariencia y no realmente no se encarnó, no se hizo hombre, sino que era una mera apariencia. Entonces, la doctrina cristiana reformada enseña, hace mucho énfasis en la encarnación de Jesús. Creemos también en la unión hipostática. La unión hipostática enseña la subsistencia de las dos naturalezas de Cristo. Cuando él se encarna, no deja de ser Dios, sino que adopta la naturaleza humana, de manera que Jesús se convierte en una persona que es tanto Dios como hombre. O sea, él era Dios, pero cuando él toma la naturaleza humana, se vuelve también hombre, sin dejar de ser Dios. Es un poco complicado, pero bueno, esta es la doctrina de la unión hipostática. Creemos, por ejemplo, en la salvación por gracia, la impecabilidad de Jesús, es decir, Jesús no cometió ningún pecado. Y muy importante, es una doctrina fundamental. Yo creo que esto nos diferencia bastante de estos grupos, lo que es la autoridad de la Biblia. Y este es uno de los puntos más importantes del movimiento de la Reforma. La autoridad de las Escrituras. Creemos en que la Biblia es la única autoridad en cuestiones doctrinales de moral y de conducta. Y es la máxima autoridad, a diferencia de otros grupos. Por ejemplo, si tú ves a un católico, el católico tiene magisterio, tiene tradición y tiene la Biblia, ¿no? Entonces ahí están como que repartida la autoridad. Si tú vas, por ejemplo, a un testigo de Jehová, claro, te van a decir que ellos creen en la Biblia y que es su máxima autoridad, pero en realidad la autoridad es de ese grupo que ellos consideran como el cuerpo gobernante, porque ellos son los que les dictan lo que deben de creer o cómo lo deben de interpretar. O sea, es el intérprete. Los mormones tienen también su grupo, su quórum de 12 apóstoles. Entonces, ellos son los que interpretan las escrituras para que los demás lo puedan creer como ellos lo interpretaron. Entonces, esa es una diferencia muy importante para identificar cuando un movimiento realmente es del movimiento de la Reforma, cuando tiene la Biblia como su máxima autoridad, más allá de la opinión de algún líder religioso, más allá de lo que es su organización,
o de lo que son los papas o cualquier autoridad jerárquica dentro de la iglesia, cuando la Biblia es la máxima autoridad, ahí es un punto clave para identificar. Y bueno, tenemos otras doctrinas como el sacrificio redentor de Jesucristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección corporal, el juicio de Dios y el castigo eterno. Son doctrinas que cualquier movimiento reformado va a reconocer como doctrinas, aunque muchas de ellas no son doctrinas. Es que aquí hay un punto muy importante. Hay doctrinas que son fundamentales. Fundamentales me refiero a que digamos, no se pueden contradecir. O sea, nadie puede poner en tela de juicio, por ejemplo, la inerrancia de las escrituras. Nadie puede decir, bueno, es que tal vez la Biblia sí sea inspirada por Dios, o tal vez algunas cosas no son. Entonces, esas son doctrinas fundamentales que no se pueden cuestionar, no se pueden poner en tela de juicio, y todo reformado profesa, y esto nos identifica de muchos grupos por allá que tienen doctrinas extrañas y doctrinas que no cuadran con todo esto. Aparte, en el caso del movimiento reformado, tenemos lo que se conocen como las cinco solas. Las cinco solas, que es solo Cristo, la sola Escritura, la sola fide, que es la sola fe, la sola gratia, o sea, la sola gracia, y soli Dei gloria, o sea, solo a Dios de la gloria. Entonces, esas cinco solas, digamos que es el estandarte también de lo que son los movimientos reformados. Y hay grupos que no se adhieren a estas doctrinas y contradicen muchas de estas doctrinas. Entonces, ahí tenemos algunas claves para poder identificar cuáles realmente son grupos que se pueden considerar reformados, que vienen a partir del movimiento de la reforma. Ok, entonces yo, según entiendo, con lo que me has explicado y he escuchado y estudiado, ¿no? Hay que tener, para considerarse protestante, las cinco solas, las doctrinas fundamentales. Yo entiendo que dentro de las distintas denominaciones hay doctrinas que son diferentes, ¿no? Al menos un bautista no cree lo mismo que un presbiteriano, un anglicano, que un calvinista. Sí. Pero si tiene estas doctrinas en común, entre ellos se consideran como cristianos verdaderos, ¿no? Correcto, así es. Si alguno falla en una de esas doctrinas, ya no se le considera protestante ni como cristiano verdadero. Así es. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, disculpa que te interrumpa. Ajá. Para hacerte la pregunta, yo creo que me diga, ¿qué diferencia hay entre los calvinistas y los luteranos? Antes de hacerte la pregunta. Después de eso te hago otra. ¿Qué diferencia, o sea, es que se diferencia en alguna cosa, aunque sea una sola diferencia, entre calvinista y luterano? Bueno, una de las diferencias podría estar, por ejemplo, en cómo interpretan lo que es la Eucaristía, ¿no? Sí, hasta donde tengo conocimiento, por ejemplo, lo que son los luteranos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mientras que los calvinistas creen en la presencia, pero de una manera espiritual. Creo que es así, si no estoy equivocado, ¿no? Pero tienen cierta diferencia en interpretación. No obstante, bueno, las doctrinas básicas están ahí. O sea, yo te quería poner el ejemplo de la segunda venida de Cristo. Cualquier cristiano, cualquier persona que se considere protestante como tal, un protestante, va a creer en la segunda venida de Cristo. O sea, si tú te encuentras a alguien que diga que Cristo ya vino, entonces no puede ser considerado protestante, tendrá otras ideas, pero ahora dentro de ese contexto de la segunda venida de Cristo pueden haber diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay algunos que creen en lo que es el rapto, hay unos que creen que Cristo, que la iglesia va a pasar por la tribulación, otros que creen que Cristo va a venir en medio de la tribulación.
otros que creen que va a venir hasta después de la tribulación. Entonces, son diferentes opiniones, pero que no afectan en sí la doctrina fundamental, que en este caso es la segunda venida de Cristo. Entonces, son posiciones teológicas que difieren, pero que no afectan en cuestión de la salvación. O sea, nadie va a perder la salvación si se equivoca en que Cristo va a venir después de la tribulación y en realidad vino a la mitad. O sea, nadie se va a ir al infierno por eso. Entonces, claro, ese tipo de diferencias teológicas, las que a veces se tratan de estigmatizar cuando dicen es que tienen miles de opinión. Sí, pero son cuestiones en puntos de vista teológico, pero en lo fundamental, por ejemplo, lo que yo te compartí, lo básico, nadie niega la encarnación de Cristo, nadie niega que Cristo nació de una virgen, nadie niega que Cristo tiene dos naturalezas, nadie niega que Cristo es Dios. Entonces, son doctrinas que son comunes en cualquiera de estas denominaciones protestantes. Claro, tú lo que me quieres decir que mientras alguna denominación mantenga la doctrina fundamental, no importa que tenga diferencia en otra interpretación, ¿no? La interpretación de algún hecho, como en este caso la venida de Cristo. Bueno, porque incluso hasta en las religiones que no son protestantes, eso del milenio, los adventistas y los testigos de Jehová tienen una interpretación parecida, pero es parecida porque no es exactamente igual. Y bueno, y los testigos de Jehová hasta los momentos, porque ellos como cambian la doctrina a cada rato, quizás, quién sabe, qué van a creer en unos años después. Bueno, yo entiendo. Entonces, para que una denominación se considere protestante, tiene que tener ciertas doctrinas fundamentales, ¿ok? Que son la creencia en la Trinidad, la salvación por gracia, el principio de sola escritura, ¿no? Correcto. Y la creencia del castigo eterno, listo, sí, entre otras cosas. Sí, de hecho, mira, aquí quería compartirte en la Biblia, en Hebreos 6, 1 al 3, ahí el escritor de los Hebreos habla de lo que son los principios fundamentales de la doctrina, y menciona algunos de ellos, por ejemplo, el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la resurrección y el juicio. Y bueno, él les echa en cara a estos grupos de la diáspora que no había necesidad, dice, debiendo ser maestros ya, tenéis necesidad de que otra vez vuelva a enseñar las doctrinas fundamentales, los rudimentos de la fe. Y bueno, menciona algunos de ellos como el arrepentimiento. O sea, eso es algo fundamental. Todo cristiano sabe que para poder buscar la salvación, o más bien obtener ese beneficio de la salvación, necesitamos tener un arrepentimiento. Eso es algo, la fe en Dios, tenemos que tener esa fe en Dios. Que ¿cómo viene esa fe? Bueno, aquí es donde vienen los debates, ¿ves? Porque algunos dicen, bueno, es que esa fe te la da Dios. Por ejemplo, los calvinistas, es que la fe te la da Dios, no es del hombre. No, que si es del hombre, dicen otros, ¿no? Surge del hombre, lo que sea, pero hay fe, necesitamos fe. Los puntos teológicos que se derivan de ellos es punto de aparte. El bautismo también es algo que nadie pone en tela de juicio, o sea, es un mandamiento de Cristo, Mateo 28, 19, y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Su mandamiento, nadie cuestiona eso, salvo ciertos grupos que por ahí empiezan a decir, no, es que ahí no dice en el nombre del Padre, sino que eso fue un agregado, y que, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a cuestionar lo que está escrito en la Biblia, pero ahí está el bautismo, eso es algo que ningún cristiano cuestiona. Lo que es la resurrección, esa es la columna vertebral del cristianismo, la resurrección. Pablo lo resumió diciendo, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, estamos muertos de nuestros pecados. O sea, de nada sirve todo esto que estamos predicando, todo lo que estamos viviendo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, la resurrección es una doctrina fundamental en el cristianismo. Y el juicio también, el castigo eterno. Hay un castigo eterno. De hecho, uno de los puntos principales de Jesucristo cuando él vino a predicar aquí en la tierra
uno de los puntos, aparte del reino de Dios, es el juicio, el castigo. Si tú lees en los evangelios, constantemente Cristo está hablando de lo que es el juicio, que viene un juicio. Entonces, esto es algo que no se pone en tela de juicio, no se cuestiona en lo que son los fundamentos, los rudimentos de la doctrina. Y existen todavía otras doctrinas más, como las que te mencioné, pero estos grupos ajenos al protestantismo cuestionan muchas de estas doctrinas y las ponen en tela de juicio. Entonces, ahí está la diferencia entre los protestantes y grupos protestantes y estos grupos que hasta cierto punto son considerados incluso como sectas, ya como grupos sectarios. Ok, mira, Roberto, no sé si es mucho pedir, si te lo sabes de memoria, tú puedes mencionar una por una las doctrinas fundamentales de protestantismo. Mencionarlas todas, no explicarlas, sino mencionarlas nada más. Sí, bueno, te las mencioné hace ratito. Existe un solo Dios que subsiste en tres personas. O sea, esa es una doctrina, digamos que ningún protestante la pone en tela de juicio. Existe un solo Dios que subsiste en tres personas. La deidad de Cristo, la encarnación, la doctrina de la encarnación de Jesús, la unión hipostática de Jesucristo, la impecabilidad de Jesús, la salvación por gracia, la inspiración de la Biblia. Bueno, me faltó mencionarte esta muy importante, la universalidad del pecado. Es decir, que todo el género humano está bajo el poder del pecado. O sea, desde que nace está bajo el poder del pecado. O sea, todos los que son los descendientes de Adán están bajo este poder del pecado. Esa es una doctrina que se conoce como la universalidad del pecado, el sacrificio redentor de Jesucristo. O sea, creemos que Jesucristo hizo un sacrificio para poder expiar nuestros pecados. Ese es algo fundamental. La segunda venida de Jesucristo, la resurrección corporal, es decir, el cristiano va a resucitar en cuerpo, así como Jesucristo resucitó en cuerpo, así nosotros vamos a resucitar en cuerpo también. Esa es otra doctrina. Y como te había dicho, el juicio de Dios y el castigo eterno. Entonces, doctrinas básicas y fundamentales dentro de lo que es la iglesia y el protestantismo. Bueno, y yo entiendo. Y tan fundamentales que ni siquiera, por ejemplo, el mismo catolicismo las niega. Tal vez en la cuestión de la salvación, bueno, oficialmente ellos creen que el hombre también es salvo por gracia, aunque en la práctica, pues ahí es diferente, ¿no? Porque un católico difícilmente cree que es salvo por solamente la fe o por solamente gracia, sino que tiene que hacer ciertas obras. Pero digamos que básicamente todo lo demás, inclusive el catolicismo romano, está de acuerdo hasta con esa misma doctrina. Bueno, igual quizá en la autosuficiencia de las escrituras, ahí también pueden diferir. Algunos puntillos por allá, pero en la totalidad casi todos creen en las mismas doctrinas del protestantismo. Bueno, pero ahora con eso que tú me dices, si la Iglesia Católica acepta la doctrina, aunque sea parcialmente, fundamentales, ¿por qué los protestantes no consideran a la Iglesia Católica como cristianos verdaderos también? Bueno, es que eso es un punto bastante interesante. Mira, existen ciertos grupos que de pronto son anticatólicos, grupos sobre todo fanáticos que de alguna manera les han bombardeado en la cabeza que, bueno, la Iglesia Católica es la gran ramera, Babilonia la Grande, etcétera, etcétera. Entonces, hay grupos que son bastante anticatólicos y si tú le preguntas si existe algún católico que realmente es un cristiano verdadero, nunca te lo va a aceptar. Pero si tú le preguntas a un verdadero protestante, sobre todo a alguien que no esté tan prejuiciado, no tenemos nosotros problema en reconocer a los católicos como cristianos auténticos.
O sea, los verdaderos protestantes, los demás, los mismos reformadores, ellos mismos durante casi toda su vida fueron católicos. Y aunque empezaron a tener ya ciertas ideas diferentes, pero básicamente ellos lo que querían era volver a las escrituras, pero ellos no consideraban a los católicos como falsos cristianos. Y los verdaderos reformados no consideramos a los católicos realmente los practicantes. No cualquier católico, también hay que decirlo, pero los que realmente hay católicos que son bastante piadosos, bastante espirituales, y nosotros no tenemos problema en reconocerlos como verdaderos cristianos. De hecho, que nosotros no creemos que nosotros somos los únicos que somos salvos. Creemos que existen en otras religiones otros grupos perdón, en otras denominaciones, porque si me voy a religiones, pues tengo que irme al budismo, bueno, que el budismo no sé si se considera en sí una religión, más bien una un movimiento filosófico. Ajá, pero otros grupos como el hinduismo, el judaísmo, bueno, tendría que irme allá. No quise decir tanto religiones, sino grupos denominacionales. Yo creo que mientras tengan estas doctrinas fundamentales y mientras crean en Jesucristo como su Salvador personal, ellos son verdaderos cristianos, son nacidos de nuevo. Claro, es interesante que en la Iglesia Católica hay un grupo que se llama la Renovación Carismática, que se parece mucho a los evangélicos, a los protestantes, incluso hasta cantan canciones iguales. Sí. Y yo supe en Venezuela, que en Venezuela pasó algo, que lo contó el sacerdote Luis Toro, un sacerdote muy famoso que anda debatiendo por ahí con todo el mundo. Él contó en una entrevista que parece que en una iglesia de la ciudad donde él vive, del Táchira, un grupo de renovación carismática, todos se pasaron a la iglesia evangélica, o sea, pero el grupo entero. No sé. Y claro, es que tienen muchas cosas en común y por lo general los carismáticos leen mucho la Biblia, tal vez por eso terminen rechazando algunas prácticas del catolicismo que no están en la Biblia, esa veneración de santos, la veneración de María. Sí. Y sí, yo te entiendo, entiendo lo que te quiero decir, que tú quieres decir que en muchas denominaciones pueden haber cristianos verdaderos siempre y cuando practiquen el cristianismo correctamente. Así es. Eso es lo que entiendo. Muy independientemente que a lo mejor tengan cuestiones erradas, ¿no? Algunas, digamos, ¿cómo decirlo así? Enseñanzas que no vayan tan de acuerdo a la Biblia, pero no atenta eso contra su salvación. Claro, entonces, tú lo que quieres decir también que no hay nadie que tenga la verdad absoluta. No, yo creo que la verdad es Jesucristo. Sí. Exacto, porque es el problema con los testigos de Jehová. O sea, hablo de los testigos de Jehová porque yo fui testigo de Jehová. Sí, no me atrevo a hablar tanto de otros que conozco poco, ¿no? El problema de los testigos de Jehová es que ellos, por lo menos a mí, y a mí voy a hablar de mi caso, siempre me dijeron que tenían la verdad absoluta y que todas las demás religiones son falsas. O sea, según ellos, desde que murieron los últimos apóstoles, pasaron casi 2000 años para que apareciera otra religión que era la verdadera en el siglo XIX. O sea, bueno, yo no sé cómo yo creí eso, pero yo lo creí en su momento. Sí, sí. Y sí, es un problema, porque ellos están diciendo que Dios dejó sin cristianismo a la humanidad durante casi 2000 años, hasta que aparecieron ellos. Así es, sí. Eso es una herejía muy grande. Ese tipo de pensamiento es el que te decía que precisamente por ellos no se identifican con lo que es el movimiento reformado, porque para ellos su movimiento o ellos surgen de una manera muy independiente. Entonces no tienen como que este mismo legado que nosotros que nos consideramos reformados o protestantes, y ellos no, ellos al contrario, ellos piensan que están en independencia de todos estos movimientos y que bueno, de alguna manera Dios a ellos los iluminó, a estos líderes los iluminó para mostrarles o para mostrarles sí algo ahí en la Biblia que hicieran una diferencia
y hubo como que una restauración, por así decirlo, de las doctrinas, pues cosas que nosotros no creemos. Nosotros no creemos que existan doctrinas que digamos que fueron restauradas. Simplemente el espíritu del movimiento reformado es regresar a la Biblia, regresar a la escritura. Eso es lo que el espíritu que enseña el movimiento protestante. Bueno, porque de hecho yo he leído que Martín Lutero en ningún momento quiso formar otra religión. Sí, Él quería reformar la religión a la que él pertenecía. Él quería que la Iglesia Católica se reformara, pero obviamente los líderes católicos no aceptaron eso. Hasta donde entiendo es así. Y entonces no hubo así más es. remedio que formar otra denominación, ¿no? Sí, así es, así es. De hecho, Martín Lutero, como dicen, no tenía la intención de formar un movimiento, ¿no? O sea, que a partir de ahí se iba a formar un movimiento reformado, protestante, no. O sea, él estaba denunciando ciertos abusos en estas 95 tesis y bueno, quería que se le prestara atención, que se pudiera, digamos, sí, se pudiera de alguna manera corregir todo este tipo de abusos, de errores, pero claro, como bien dices, ya todo esto estaba arraigado en lo que es el clero católico y bueno, ellos no quisieron dar su brazo a torcer y pues no hubo más remedio que precisamente que tuvo que avanzar este movimiento hasta lo que Claro. ya conocemos hasta el día de hoy. Ahora, hablando del principio de sola escritura, esta va a ser la última pregunta. Ha quedado muy claro ya lo que es el movimiento protestante y cómo identificar a una denominación como protestante. Eso ha quedado claro. Pero a mí me parece muy interesante ese principio de sola escritura, ¿no? Los católicos no se rigen por eso. Quizá algunos sí, pero la mayoría no, o por lo menos la iglesia como tal no. Ellos toman muy en cuenta el magisterio, la tradición y la Biblia también, según dicen, ¿no? Ahora, si ustedes se rigen solo por la Biblia, ¿por qué yo debo confiar más en las traducciones de la Biblia protestantes que en las traducciones católicas? Te explico por qué. La Biblia protestante, por lo general, tiene 66 libros. Por ejemplo, la que más se utiliza en español, la Reina Valera 1960, la Biblia de los Testigos de Jehová, incluso 66 libros. La Biblia católica tienen 73. Y la Biblia de algunas iglesias ortodoxas tiene más libros. No digo cantidad porque aparte de la Biblia católica hay otras que tienen más. Sí. Incluso algunas iglesias ortodoxas tienen más libros que otras. ¿Por qué? O sea, yo entiendo lo de los libros, que hay libros que la iglesia católica lo llama deuterocanónicos y los protestantes apócrifos. ¿Por qué los protestantes no aceptan esos libros? Bueno, Y en este caso. sí, quiero primero aclarar que en realidad aquí la cuestión de la traducción de la Biblia no tiene tanta importancia en cuanto a lo que es las doctrinas. ¿Por qué? Porque tú puedes agarrar una Biblia católica y sin ningún problema encontrar todo este fundamento doctrinal del cual estamos platicando. Entonces no existe como que una tergiversación, un intento de tergiversar como lo pudiera hacer una Biblia, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tiene un afán de, por ejemplo, querer negar la deidad de Cristo o el castigo eterno. Entonces, la cuestión de la traducción, aquí de hecho existen Biblias católicas que son bastante buenas, son muy de las mejores que existen. Y esto es reconocido por el erudito protestante, o sea, no tenemos ningún tipo de prejuicio. Ahora, la cuestión de la cantidad de los libros es eso, otro tema, digamos, ¿no? Como dices, nosotros reconocemos del Antiguo Testamento 39 libros. ¿Por qué 39 libros? Porque no aceptamos los 46 libros de la Iglesia Católica, por la simple razón que en la Iglesia primitiva estos libros estos libros considerados como deuterocanónicos o apócrifos siempre se pusieron en tela de juicio. O sea,
de hecho fueron rechazados por muchos de los más importantes teólogos de aquella época, por ejemplo, el mismo San Jerónimo. El mismo San Jerónimo no aceptó los libros deuterocanónicos. Ahora, que lo haya traducido en la Vulgata por una cuestión de un favor personal que le habían pedido, bueno, eso es punto de aparte, pero él deja bien claro ahí en los mismos prólogos de la traducción de la Vulgata que él no reconocía como libros inspirados por Dios estos libros llamados deuterocanónicos. Entonces, nosotros nos basamos en los 39 libros porque son los libros que vienen de lo que es el canon judío. Creemos que Dios le dio a los judíos la autoridad para poder establecer o dar un límite a lo que es el canon. La palabra canon quiere decir regla o medida. Entonces, cuando hablamos de canon bíblico, nos referimos a los libros que se consideran como autoritarios en cuestión doctrinal. Entonces, nosotros nos apoyamos en ese canon que creemos que estaba ya en el siglo I bastante bien definido. Y mismo Jesucristo hace alusiones indirectas al canon hebreo cuando cita las escrituras. Menciona, por ejemplo, las secciones en que se dividía la Biblia judía o lo que era el Antiguo Testamento, hablando de lo que eran los judíos. Cuando habla de la ley, de los profetas, de los salmos, menciona implícitamente las 3 secciones en que se dividía el Antiguo Testamento para un judío. Tenemos aparte testimonios históricos, como el Flavio Josefo en el siglo I, donde dice que ellos reconocen únicamente 22 libros. Cuando hablamos de 22 libros, no tenemos que confundirnos, ya que ellos tenían una clasificación diferente a la de nosotros en cuanto a los libros, pero eran la misma cantidad equivalente a los 39 libros protestantes. O sea, 22 libros equivalen a los 39 protestantes de ahora. Solamente que, por ejemplo, para ellos, Primera y Segunda de Crónicas eran un solo libro, los profetas estaban agrupados, entonces, pero al final eran 22 libros, ya que para los judíos, digamos, era una cuestión como hasta cierto punto mística, ya que su alfabeto con 22 letras equivalían a 22 libros, ¿no? Entonces, vemos numerosos testimonios de los primeros siglos en los cuales los cristianos reconocen 22 libros únicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Iglesia Católica? Que ellos empiezan a apoyar en lo que es la Septuaginta. Y la Septuaginta tenía adherido otros libros más, pero muchos católicos no saben. La Septuaginta, para empezar, no sabemos cuántos libros tenía exactamente. O sea, no tenemos como tal un manuscrito de la Septuaginta del siglo I que nos pueda decir, estos son los libros, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en los códices ya del siglo IV, como el Sinaítico, como el Códice Vaticano, en donde ahí sí vemos que existen ciertos libros, pero no solamente esos, habían otros más. Estaba, por ejemplo, el Pastor de Hermas, estaba, por ejemplo, las Odas de Salomón, y otros libros más que en la misma Epístola a Bernabé, que estaban bueno, incluso, ahí. disculpa que te interrumpa, yo antes que se me olvide, yo también he leído que el libro de los Macabeos, la Iglesia Católica tiene 2, pero en realidad son 4, y la Iglesia Ortodoxa griega parece que utiliza 3. Sí, sí, lo de la cuestión de los Macabeos es bastante interesante, porque la Iglesia Católica actualmente tiene solamente Primera y Segunda de Macabeos, pero en los códices de lo que es los códices del siglo IV, que son los códices más completos que tenemos, digamos así, de la Septuaginta, ahí vienen adheridos, por ejemplo, otros libros de Macabeos. Entonces la pregunta es por qué ellos no se basan también en esos libros, por qué solamente tomaron algunos. Y de hecho, mira, una cuestión muy importante que hablando de la cuestión del canon, que esto no lo saben, muchos católicos no lo saben. En realidad el canon católico, a diferencia de la opinión popular, si tú le preguntas a un católico por ahí de las redes sociales, te van a decir que su canon lo definieron por ahí del siglo IV o del siglo V, en los concilios africanos, por ejemplo, Cartago y Hipona. Pero realmente su canon oficialmente ellos lo definieron hasta
lo que es el Concilio de Trento, ahí en el siglo XV, precisamente relacionado con esta cuestión de la reforma, porque cuando Lutero empezó a cuestionar también cierta autoridad ahí de los papas y de ciertos libros también, entonces una de la manera de responder por parte de la Iglesia Católica fue definiendo el canon, que digamos que de alguna manera lo tenían ahí como que no estaba bien definido, porque algunos, inclusive cardenales, como el mismo cardenal Cayetano, rechazaban los libros deuterocanónicos. Y entonces no había tal cosa como que un canon establecido en el catolicismo romano en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, desde prácticamente el siglo IV tenemos los 27 libros considerados como inspirados por Dios, los 27 libros, y esos no se han puesto en tela de juicio ni por protestantes ni por católicos. Aquí la controversia está en el Antiguo Testamento, pero la diferencia radica en eso, en que ellos se apoyan en lo que es la Septuaginta, supuestamente la Septuaginta, pero en realidad solamente de manera selectiva. Ni siquiera no podemos decir que es la misma Septuaginta, porque ellos no tienen los mismos libros que la Septuaginta. Es más, como bien dijiste, la Iglesia Ortodoxa tiene mucho más libros, alrededor de 52 libros tienen, y incluyen otros libros que sí están en la Septuaginta. Entonces, ahí radica la diferencia en cuanto a por qué los católicos tienen otros libros. Muchas veces ellos nos acusan a nosotros de quitar libros, de mutilar libros, que porque nosotros le quitamos los libros. No, más bien nosotros nos basamos en un canon meramente judío del Antiguo Testamento, que creemos que estaba ya definido en el siglo I. Y ellos, bueno, ellos quisieron agregar libros adicionales con base a lo que es la Septuaginta. Bueno, entonces eso es claro, porque hay que aclarar que la Septuaginta es una traducción del canon hebreo al griego por 70 judíos, ¿no? O sea que la Septuaginta no son los manuscritos originales, es una copia, una traducción. Es una traducción del texto de los originales al griego. Exacto. Entonces, dentro de esa traducción, bueno, se fueron incorporando otros libros, como lo que se conocen como los deuterocanónicos, pero también otros libros más también se fueron agregando. Y la evidencia de eso lo tenemos en los códices del siglo IV, donde aparecen más libros. La misma Iglesia Ortodoxa, pues bueno, da testimonio también de que la Septuaginta tenía mucho más libros que los 7 libros deuterocanónicos que la Iglesia Católica tomó solamente de la Septuaginta. Bueno, Roberto, Isaac, muy interesante. He aprendido mucho hoy y estoy seguro que la audiencia también ha aprendido mucho de esta charla. Te estoy muy agradecido por darnos a conocer lo que es el movimiento protestante. Se nota que tienes mucho conocimiento del tema, eres apologista, estudias mucho. Y bueno, veo que te guías por buenas fuentes. Te estoy muy agradecido. Y hasta aquí ha llegado el final de nuestra entrevista o diálogo, como lo quieran llamar. Porque claro, yo simplemente preguntaba, es una entrevista prácticamente. ¿Tú quisieras dar un mensaje final a la audiencia? Sí, bueno, ya para despedirnos, igual, bueno, primero que nada te agradezco por la invitación. No se había podido dar por diversas circunstancias, pero bueno, gracias a Dios que se pudo dar y aquí estamos. Y bueno, ¿qué le puedo decir a la audiencia? Que bueno, que siempre que se documenten bien, que se documenten, que no se dejen llevar por digamos, ciertos mitos que a veces se dan por ahí. Y bueno, que conozcan el movimiento protestante, que conozcan el movimiento reformado realmente. Así como hay de pronto mucha mala información por parte de grupos protestantes en contra del catolicismo, hay mucha desinformación también.
hay mucha desinformación por parte de grupos católicos en contra del protestantismo. Entonces, yo les quiero invitar a que, bueno, conozcan de este movimiento, de lo que es el movimiento reformado, del movimiento protestante. Hay por ahí buenos videos en internet que pueden conseguir, que pueden mirar. Existen otros buenos libros por allá. Yo les podría recomendar por aquí un par que tengo a la mano. Por ejemplo, Historia de la Reforma, de Justo L. González, y también otro por acá que es Introducción a la Historia de la Reforma de Francisco Limón, ¿no? Y así como estos hay muchos libros más. Entonces es importante tener, como dice, buena fuente, tener una base confiable para poder estudiar esta cuestión que es bastante interesante y, bueno, conocer realmente lo que creemos los protestantes y en específico lo que enseña el movimiento reformado. Así que, bueno, te agradezco bastante y bueno, a toda la audiencia, gracias. A los que están mirando este video, lo van a mirar después. Bendiciones para todos y bueno, estamos aquí muy contentos. Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, hasta aquí esta transmisión. Si te gustó el video, por favor, apoya el canal con un like. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, Roberto. Hasta luego, público. Bendiciones.